Desde México 86, la selección de Argentina no da una vuelta olímpica al mundo. En Italia 90, todavía con Maradona a la cabeza, la selección de Argentina quiso la tercera y el bicampeonato mundial. Pero la selección de Alemania no se quedaría atrás y quisieron revancha. Y así fue como el 8 de julio del 90 en el Estadio Olímpico de la Roma, capital de Italia, la selección alemana con Bremen de tiro penalti en el 85 se quedó con el título mundial. 24 años después, la selección de Argentina, con Messi a la cabeza, volvería a jugar una final del Mundial. En Brasil 2014 también, contra la selección de Alemania. Pero la piedrecita en el zapato fue Mario Götze, en ese tiempo suplementario, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Por ende, otra vez como en el 90, la selección de Alemania se quedó con el cuarto título y el segundo contra la selección de Argentina. Por cierto, la selección de Alemania todavía es tetracampeón del mundo. Pero no solamente la selección de Argentina perdería esa final del Mundial Brasil 2014, el 13 de julio en el Estadio Maracaná contra los alemanes. Un año después y al siguiente, la selección de Argentina perdería dos finales de Copas Américas frente a la selección de Chile. La primera fue en Santiago en el Estadio Nacional y la segunda fue en la edición del centenario, ambas en lotería de penaltis, porque el tiempo de 90 y de suplementario terminaron a 0 goles. Por lo que Chile en esas definiciones se quedó con el título de América. Para Rusia 2018, la selección de Argentina, ya con Scaloni a la cabeza, se queda fuera del Mundial en octavos, a manos de la selección que a la postre fue campeona del mundo, la selección de Francia, y nacía una gran estrella, Kylian Mbappé. Pero apenas la selección de Argentina, cuando comenzaba una nueva década, la tercera de este siglo XXI, que tuvo pandemia y demás, no se quedaría atrás, no se rendían los de Messi y compañía. Y en este capítulo de Clásicos Mundialistas, aquí en JP Mundial, vamos a recordar aquella vez que la selección argentina clasificó y se quedó con lo que ustedes ya saben lo que pasó en Qatar 2022. Así que sin más, empecemos con esta mini saga. El comienzo de las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de Tierras Cataríes comenzaría en el mes de marzo del 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus fue imposible y fue hasta el mes de octubre el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 y el 8 de octubre en la cancha de Boca. En el estadio La Bombonera, la selección de Argentina, con arbitraje de Roberto Tobar de Chile, le ganó a la selección de Ecuador 1-0 con gol de Lionel Messi en el minuto 13 de tiro penalti. 5 días más tarde en La Paz, y claro, con todos los protocolos de bioseguridad, la selección de Argentina derrotó a la selección de Bolivia 2-1. Central del partido, Diego Aro del Perú. En el minuto 24 comenzó ganando el equipo boliviano con Marcelo Martins. En ese minuto 24. Después, en el minuto 45, Lautaro Martínez marcando su primer tanto en el camino rumbo a tierras cataríes. Pero en el minuto 79, Joaquín Correa marcando el 2-1 a favor del equipo argentino. En la fecha 3, también en la Bombonera, con arbitraje de Rafael Claus de Brasil. Los argentinos empataron con Paraguay, que se adelantó en el minuto 22, gracias al gol de Ángel Romero Villamayor. Pero en el minuto 41, otra vez, Nicolás Iván González, sentenciando un empate con sabor a triunfo para los argentinos. Ese partido se disputó el 12 de noviembre del 2020 y ya terminando ese difícil 2020 para todos los de la humanidad y con arbitraje del mundialista colombiano Wilmar Roldán. En el Estadio Nacional también sin público por todos los protocolos de la pandemia, la selección de Argentina derrotó 2-0 a los peruanos. Minuto 17, el segundo gol que marcaría Nicolás Iván González y Lautaro Martínez en el minuto 28, y así se acababa el 2020.
En el 2021, la selección de Argentina empataría con Chile en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Central del partido, Chucho Valenzuela de Venezuela. Y a los 24 minutos, Lionel Messi marcando su segundo tanto con los argentinos en el camino a Qatar. Pero Alexis Sánchez en el minuto 36 empataba para los australes. Recientemente los australes terminaron cuartos en la Copa América, la de Brasil 2019. En Barranquilla, la Argentina comenzó ganando en el minuto 3 con bola quieta del Cuti Romero, quien marcó en ese minuto 3. Luego, en el minuto 8, 5 minutos más tarde, Leandro Paredes. Pero Colombia de Rueda Rivera no se quedó atrás. El descuento de penalti lo hizo Luis Fernando Muriel en el minuto 51. Y en el minuto 90 más 4 el empate lo hizo Miguel Ángel Borja. Y después de esto se pausarían las eliminatorias porque se iba a jugar la Copa América. Sí, la Copa América, que inicialmente se iba a jugar entre Colombia y Venezuela para el año 2020, pero fue imposible, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino también por la difícil situación social que estaba viviendo en ese momento el país de nosotros, los colombianos. Y en los argentinos, hombre, esos picos de pandemias, esos contagios masivos, precisamente fue imposible que la Copa América se iba a hacer tanto en Colombia como en Argentina. Por ende, la Copa América del 2020-2021 como tal se hizo otra vez en Brasil como en la edición 2019. Pero esta vez la Copa América se iban a disputar en 4 ciudades, en Río de Janeiro, en Brasilia, Cuiabá y en Goiânia. Y otro dato importante, las selecciones como de Australia y Qatar renunciaron a la Copa América por temor al coronavirus. Por ende, se quedaron las selecciones en el Grupo A. La Argentina compartió grupo con Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Y el debut, una vez más, fue contra la selección de Brasil. Y al igual que en el partido de Santiago del Estero, el 14 de junio en el Nilton Santos con arbitraje de Roldán, la selección de Argentina se fue arriba en el marcador con Lionel Messi. Pero en el minuto 57, Eduardo Vargas marcando el empate para el equipo chileno. 4 días más tarde en el Mané Garrincha do Brasilia con arbitraje de Winton Sampaio, también de Brasil, con arbitraje justamente un poco tan exagerado, digamos, de Winton Sampaio, pero el tanto del partido lo hizo el jugador Guido Rodríguez, minuto 13 del primer tiempo. 3 días más tarde, frente a Paraguay, también en el Mané Garrincha, el tanto lo hizo Gómez en el minuto 10, Papu Gómez. Se llama el nombre precisamente del anotador del gol frente a los paraguayos. Chucho Valenzuela de Venezuela fue el central del compromiso. A la siguiente jornada, la selección de Argentina descansaba, pero en la última jornada derrotaron 4-1 a los bolivianos, con arbitraje del bogotano Andrés Rojas. Advirtiendo también que la Copa América también se disputaría sin público por temor a ese COVID-19 que, mamita querida, nos tocó vivirlo en carne propia. A los 6 minutos, Papu Gómez, una vez más marcando el primero para el cuadro argentino. En el minuto 33, Lionel Messi, como también en el 42. En el minuto 60, Saavedra y Lautaro Martínez en el minuto 65. Con estos resultados positivos e invictos y sin perder un solo partido, solamente empatado contra Chile, la Argentina se clasificó a los cuartos de final de la Copa América. Se clasificó con 10 puntos en la tabla general. El segundo fue la selección de Uruguay con 7, con 6, Paraguay con 5, Chile y sin pollos con 8 negativos, la selección de Bolivia. En cuartos de final, la Argentina derrotaba 3-0 a los ecuatorianos, una vez más con arbitraje de Sampaio do Brasil. De Paul Rodrigo en el minuto 40, en el minuto 84, Lautaro Martínez. Y sobre el final del partido lo hizo Lionel Andrés Messi Cucitini. En semifinales, la selección argentina se enfrentó contra nosotros los colombianos, los culpables de renunciar a ser los anfitriones de esta Copa América, la del 2021, y el partido se disputó en el Mané Garrincha de Brasilia. Central del partido, Chucho Valenzuela, una vez más, de Venezuela.
A los 7 minutos, Lautaro Martínez, sí, como también en el 2024, fue la piedra en el zapato de los colombianos, que pudimos empatar en el minuto 61, con Luis Díaz todavía estaba en el Porto. En la lotería de los penaltis, únicamente Rodrigo de Paul erró, pero convirtieron Lionel Messi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Por el cuadro colombiano, nada más cobraron y acertaron Cuadrado y Borja, y erraron precisamente Sánchez, Mina y Edwin Crack Dona. Por ende, con ese penal de Lautaro Martínez, que tapó la selección de Argentina después de tantas situaciones como fueron esas finales, esos antecedentes contra los chilenos, se volvía a clasificar a una final de la Copa América. Y esta vez no iba a estar la selección de Chile, porque como para sorpresa, primero en ese partido del tercer lugar, los argentinos ganaron a los chilenos, quedándose con el bronce en Sao Paulo. Lo segundo, los chilenos en esa Copa América, la del 2021, con gol de Paquetá en el minuto 46, la selección de Chile le dijo adiós desde los cuartos de final. Y sí, lo estaba esperando nada más y nada menos que en ese clásico de las Américas, la selección de Brasil, y con eso llegamos al sábado 10 de julio en el estadio Maracaná. Un partido muy discreto de los argentinos contra los cariocas, pero en el minuto 22, a que no adivinan que por fin la selección de Argentina, después de 28 años, volvería a dar una vuelta olímpica en la Copa América. El tanto lo hizo Ángel Di María en el minuto 22. Y después de 28 años, los argentinos volvieron a dar una vuelta olímpica, campeón después de 28, después de esa edición de Ecuador 93, y ahora en el 2021 la Argentina, ahora sí con Messi, podrían gritar campeón de América. Era el primer logro de tanta hegemonía que tenía la selección de Argentina por delante. Y sí, amigos, los brasileros perderían la final, Neymar llorando. Claro, ¿por qué? No sé, Neymar, ¿por qué perdías esa final, Dios mío? Esas son cosas que pasan, el fútbol es así. Y después de esto, volvemos a la eliminatoria mundialista, rumbo al Mundial de Qatar 2022. En triple fecha eliminatoria de septiembre, lo primero fue contra Venezuela, derrotando 3-1 en el Estadio Olímpico de Caracas. Para esa triple fecha eliminatoria ya volvería el público a los estadios, y así lo fue también en Caracas, con arbitraje de Leo Dan González, de Uruguay. Martínez y los Correa marcaron por el cuadro argentino de Scaloni, y Soteldo en el minuto 90+4, de penalti, marcando el descuento para los venezolanos. El siguiente compromiso fue contra la selección de Brasil. Central del partido, Chucho Valenzuela de Venezuela en el Neoquímica Arena de la ciudad de Sao Paulo. Pero el partido se suspendió a los 6 minutos. No sé por qué tantos inconvenientes. Lo cierto es que el partido se suspendió y nunca más se volvió a jugar un partido de estos, como Brasil y Argentina. En la 10ª jornada derrotarían 3-0 a Bolivia con triplete de Messi, central del partido Kevin Ortega. Al siguiente compromiso visitaron el estadio Defensores del Chaco en Asunción. Esto ya en el mes de octubre, y empataron a 0 con arbitraje de Daronco do Brasil. Luego se enfrentaron contra los uruguayos 3-0 con Messi, De Paul y Martínez, central del partido Tobar. Y finalmente en esa triple fecha eliminatoria derrotarían con gol de Martínez 1-0 a los peruanos con arbitraje de Sampaio. Esos partidos se disputarían en cancha de River en el remodelado Estadio Monumental. Para noviembre, el día 12 en el estadio Campeón del Siglo, los argentinos derrotaron a los uruguayos 1-0 con tanto de Di María en el minuto 7. Y después, en el estadio Bicentenario de San Juan, empatarían a 0 goles con los brasileños. Y así se acababa el año 2021. Central del partido, Andrés Cunha de Uruguay. Y empezaba el año 2022, un año de muchos triunfos para los argentinos, después de lo que fue ganar una Copa América después de 28 años. Por fin lo hicieron con Messi y compañía. Ahora el objetivo era primero clasificar al Mundial de Tierras Cataríes, luego enfrentar la finalísima UEFA Conmebol, la primera y única en la historia, en Wembley en junio contra los italianos.
Y lo primero fue precisamente en esa fecha 15 en el Estadio Zorros del Desierto en la ciudad de Calama en territorio chileno. Bonito estadio, con arbitraje de Anderson Daroco. De Brasil, los argentinos una vez más derrotarían a los chilenos. A los 9 Di María, a los 34 Martínez y al minuto 20 Bervento. El partido se disputaría el 27 de enero del 2022, después en el mes de febrero también del 2022 en el estadio Mario Kempes de Córdoba con arbitraje de Rafa Claus también de Brasil, con gol de Lautaro Martínez, el mismo monstruo de los colombianos como también lo fue en esa final de Copa América 2024 en Miami. Sentenció el tanto de los argentinos que lo acercaría a la clasificación que finalmente se selló en la cancha de Boca el 25 de marzo, derrotando a los venezolanos 3-0 con arbitraje de Kevin Ortega del Perú. González en el minuto 35, Di María en el minuto 79 y a los 82 la pulguita sí, Lionel Andrés Messi Cucitini. Y finalmente en la fecha 18 los argentinos empatarían contra los ecuatorianos, también con arbitraje de Rafa Claus de Brasil en el Estadio Monumental de Guayaquil. En el minuto 24 el jugador Julián Álvarez, el hoy jugador del Atlético de Madrid. Y en el minuto 90+3 Ener Valencia. Si no estamos mal, la selección de Argentina no ha perdido un solo partido en su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Clasificó segunda por detrás de Brasil, que terminó con 45 puntos. También se clasificaron por vía directa las selecciones de Uruguay y de Ecuador. Y una vez más al repechaje se clasificaba la selección de Perú. Por fuera, tristemente Colombia con Rueda Rivera a la cabeza, con 23 puntos. Con 19 Chile, con 16 Paraguay, con 15 Bolivia y con 10, con 20 negativos, la selección de Venezuela. Esa selección que al final tuvo al mando José Néstor Pekerman. Su preparación a la Copa del Mundo Qatar 2022 fue viendo en popa a los argentinos, ya que primero derrotaron a los italianos que a la postre tampoco se clasificaron al Mundial de Qatar 2022, así como también pasó en Rusia 2018, lo pasó por segunda vez consecutiva en el Mundial de Qatar. Pero Italia, por ser campeón de la Eurocopa 2020, tenía que enfrentar esa final contra los argentinos. Y pasó esa final con arbitraje de Piero Massa de Chile y Alejandro Hernández, que fue el VAR del compromiso. Los argentinos, ¿de qué forma? Ganarían su segundo título en la era Messi y Scaloni además. La Argentina se fue arriba en el marcador una vez más con Lautaro Martínez, Ángel Di María en el minuto 45+1 y sobre el final del partido Paulo Dybala. Y sí, amigos, la Argentina también tiene un título express en la era Scaloni, la finalísima UEFA Conmebol, que reunía al campeón de la Copa América, en este caso los argentinos, y al campeón de la Eurocopa de Naciones, la selección italiana, que no se clasificó a su segundo mundial de forma consecutiva, como los italianos de los tres, que no se clasificó en 16 años. Después de esto, en Pamplona, en el estadio El Sadar, los argentinos derrotarían a la selección de Estonia con un polipóker y claro, 5 goles de Lionel Messi. Eso me hace recordar a Víctor Hugo Aristizábal en un partido el 10 de septiembre del 2005 frente al Deportivo Cali de Jaime de la Pava. Víctor Hugo Aristizábal también hizo 5 goles contra el Deportivo Cali y el Atlético Nacional derrotaría 5-0 a los caleños. El 5 de junio, en Pamplona, España, los argentinos derrotaron 5-0 a la selección de Estonia. En el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, el 23 de septiembre, la Argentina derrotaría a la selección de Honduras, otra selección que tampoco se clasificó para el Mundial de Qatar 2022. A los 16 minutos, Lautaro Martínez y un doblete de Messi una vez más. En el Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey, localidad de Harrison, con arbitraje de Marco Ortiz, la selección argentina derrotaría a los jamaiquinos, como ocurrió en la Copa América de Chile 2015, y de ahí para atrás, Francia 98 en el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG. Julián Álvarez en el minuto 13 y una vez más Messi, 86 y 89.
Y en noviembre la Argentina derrotaría a la selección de Emiratos Árabes Unidos. Curioso que fue el último partido preparatorio rumbo al Mundial y fue en Abu Dhabi. Los argentinos derrotaron 5-0 a los Emiratos Árabes Unidos. En el minuto 17, Julián Álvarez. Di María, 25 y 36. A los 44, Messi. Correa en el minuto 60. Y con esto llegamos al Mundial de Territorio Catarí. Scaloni viajó a tierras cataríes con el siguiente y punto inicial. Los arqueros Franco Armani del River Plate, Jerónimo Rulli que jugaba en el Villarreal y por supuesto la gran estrella del Aston Villa, Emiliano El Dibu Martínez. Los defensas del Villarreal, Juancho Foy Tagliafico del Olympique de Lyon. Del Sevilla Español, Gonzalo Montiel. Del Real Betis, Pesela Acuña. Del Sevilla, del Tottenham Hotspur, Cristian Romero. Otamendi del Benfica, del Manchester United, Lisandro Martínez y Nahuel Molina del Atlético de Madrid. Los volantes de creación, Leandro Paredes de la Juve, Rodrigo de Paul también del Atlético de Madrid, del Bayer Leverkusen, el Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez del Sevilla, Real Betis con Guido Rodríguez del Brighton, Alexis McAllister y Enzo Fernández del Benfica. Y los delanteros, Lionel Messi que jugaba en el PSG. Julián Álvarez que estaba en el Manchester City, Ángel Di María, quien jugaba con Cuadrado en la Juve, del Atlético de Madrid Ángel Correa, Thiago Almada que jugaba en el Atlanta United de los Estados Unidos, de la Roma Paulo Dybala y Lautaro Martínez del Internacional, pero de Milán. La Argentina estuvo sembrado en el grupo C con los polacos, los mexicanos y los árabes. Y todo era fácil para la selección argentina, ya que quería gritar campeón de una vez con Messi compañía. El central del partido, el Lusay, fue Vincic, el esloveno. La Argentina se adelantó a los 10 minutos con gol de tiro penalti de Messi. Y con este tanto, la Argentina comenzaría de maravilla su camino a la estrella número 3 mundial, pero los árabes con goles de Sherik y de Darsari en el minuto 48 y 53, tal como le pasó a la selección de España cuando iba a ser campeón del mundo y Sudáfrica 2010 perdería con Suiza. En Qatar 2022 pasó con los argentinos, mamita querida, y era la primera piedra en el zapato y digamos única en el Mundial de Qatar 2022, ya que al siguiente partido enfrentarían contra los mexicanos con arbitraje de Orsato de Italia. También se jugó en el estadio icónico de Lusail. Y la Argentina no se rindió después de ese golpe, de esa sorpresa de los árabes. Lionel Messi en el minuto 64 y en el minuto 87 el jugador Enzo Fernández del Atlético de Madrid. Y era la primera victoria de los argentinos en el Mundial de Qatar 2022. Pero si la selección argentina derrotara a los polacos, se clasificaba a la siguiente fase. Y así lo fue. McAllister, minuto 46, y Álvarez en el minuto 67. Y con un saldo de una sola derrota frente a los árabes y 2 victorias frente a los mexicanos y frente a los polacos, la Argentina se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. El primer rival en esa fase final de Qatar 2022 fue en Al Rayyan frente a los australianos. El central del partido, Simón Marsiak de Polonia. En el minuto 35, una vez más Messi. En el minuto 57, Julián Álvarez, el jugador del Manchester City. Y un autogol de Enzo Fernández en el minuto 77. Fuera de esto, la selección de Argentina, una vez más, se clasificaba a cuartos de final. Y esto era muy fácil en cuartos de final. Ya se volverían a enfrentar así como en Brasil 2014, en esa semifinal, y fue contra la selección de Países Bajos. Todavía estaba Luis Van Gaal al frente de los naranjas, la naranja mecánica de Países Bajos. Y la Argentina, cómo no,
Al principio se enteraron de que la selección de Brasil había quedado por fuera de la Copa del Mundo y se pensaba que la final del Mundial iba a ser como en la Copa América frente a los brasileños, pero no, la selección de Brasil se quedó por fuera a manos de la selección de Croacia. A los 35 minutos, Nahuel Molina colocando el 1-0. El 2-0 de penalti, Lionel Messi. Pero vino un poquito en vilo su clasificación a las semifinales para los argentinos. Un doblete de Gorjotz en el minuto 83. Y 90 más 11 significó el tiempo suplementario y los penaltis. El tiempo extra también terminó igual, 2-2 Países Bajos y Argentina. Y en los penaltis, el primero en convertir fue precisamente Van Rijk y la erró. El 1-0 lo hizo Messi. Otro en errar fue Burkins, Leandro Paredes marcando el 2-0. El 2-1 lo hizo Components. Gonzalo Montiel hizo el 3-1. El 2-3 lo hizo el jugador Weghorst. El único en errar, Enzo Fernández, el 3-3 de Jón, pero Lautaro Martínez entregándole a todos los argentinos el 4-3 para clasificarse a la semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022. El central del partido, Mautón de España. En semifinales, la selección de Argentina enfrentó a la selección de Croacia de Luka Modric. Daniele Orsato de Italia fue el central del compromiso en el estadio icónico de Lusail. Una vez más de penalti, Lionel Messi. 39 minutos, Julián Álvarez, como también ocurrió en el minuto 69. Y después de 8 años, los argentinos volvieron a clasificar a la final de la Copa del Mundo. Con eso llegamos a diciembre 18 del año 2022. La selección de Argentina se enfrentó con arbitraje de Marciniak de Polonia frente a los franceses, que querían repetir la dosis, así como lo fue en Rusia 2018. Y era muy fácil, ya querían un título de una vez, o si no, nunca puede llegar, ahora o nunca para los argentinos. Pero así lo fue cuando en el minuto 23 Messi colocó el primero. El 2-0 lo hizo Di María. Con esta victoria se fueron al descanso con el 2-0, ganando Argentina. El 2-2 Kylian Mbappé, primero de penalti en el minuto 80 y en el minuto 81. Y con este empate se fueron al tiempo suplementario, donde una vez más el 3-2 lo hizo Lionel Messi, pero otra vez Mbappé en el minuto 118. Y sobre el final del partido, en el tiempo suplementario, Mbappé quería el segundo título para los franceses. Pero ¿qué pasó después? Lautaro Martínez, con una pelota de estas, claro, con un puntapié de estos, de Lautaro del Dibu Martínez, fue que precisamente impidió que los franceses le iban a quitar la alegría a los argentinos y de paso ser bicampeones mundiales, pero no fue así. Con ese empate 3-3 se fueron precisamente a esa lotería de los penaltis, a ese electrocardiograma, mejor dicho, a esa sala de partos. El primero en convertir, Kylian Mbappé, el 1-0, el 1-1 lo hizo Messi. El partido seguía 1-1 porque Coman la erró. El 2-1 Paulo Dybala, otro jugador como Santenni, marcando errando para el equipo francés, estaba en vilo. El bicampeonato para los franceses. Eso significaba que la selección de Argentina estaba como a 2 cobros de ser campeón mundial, porque al siguiente cobro, Leandro Paredes marcando el 3-1. El 3-2 lo hizo Colo, pero Gonzalo Montiel marcaría el gol que hizo posible que la selección de Argentina quedaría campeón mundial después de 36 años de espera. Y así lo fue. Ese jugador del Sevilla como Gonzalo Montiel marcaría el gol que hizo vibrar a cualquier argentino, mejor dicho, en el Obelisco, también en Córdoba, en La Plata, en Mar del Plata, mejor dicho, en toda la Argentina estuvieron felices. La Argentina, después de 36 años, volvería a ser campeón mundial después del 86 con Maradona. Ahora en el 2022 lo hacían con Lionel Andrés Messi Cucitini y se inmortalizó al levantar la Copa del Mundo que entregaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Y así fue, es el recuerdo de la Argentina desde muchos años atrás hasta este momento, 36 años de espera, de tantas frustraciones, pero la Argentina, después de esos 36 años de espera, volvió a levantar unos brazos de victoria como lo hizo aquel 18 de diciembre, el día de la independencia de Qatar. Y en pleno día de la independencia de los cataríes, la Argentina, después de esos 36 años, volvió a saborear las mieles del triunfo a nivel mundial. Este fue el recuerdo de los argentinos rumbo al título. En la próxima saga, Brasil campeón mundial, Corea-Japón 2002, Italia campeón, Alemania 2006 y España campeón mundial de Sudáfrica 2010.